Buenos días a todos. Disculpadme que os hable con esta voz. Sí, ¿verdad? He madurado ya. Bueno, espero que entre el micrófono alto, el brebaje con miel y la ayuda del Señor podamos completar esta clase con la continuación del estudio de Romanos que estamos haciendo. Y le voy a pedir a José Luis si él puede orar, por favor. Padre, queremos darte gracias primeramente por esta oportunidad de estar alrededor de tu palabra, esta palabra que siempre nos alienta y nos fortalece en esa fe preciosa que tú nos diste. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender todo lo que vamos a recibir esta mañana y que también esté con Rubén para que transmita, Padre, todo lo que tú le has dado a entender. Gracias, pues, por lo que vamos a recibir. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Amén. No sé si conocéis este concurso de televisión Atrapa un Millón, donde a los concursantes les dan varias respuestas que al principio te dejan bastante perplejo sin saber de qué va, qué es, y hasta que no sale la pregunta no sabes muy bien qué tienes que contestar. En este caso, además, los que sois un poco más antiguos en el territorio, jugaron con un humorista conocido, un tal Chiquito de la Calzada, y pusieron 4 cosas que eran lorito fistro pecador, perrito de la pradera, ratoncito de Gromenauer y gatito de la calzada. Y claro, no tenían ni idea de por dónde iban los tiros, porque de qué querían hablar, de cuál era. Y ya después sale la pregunta que querían hacerle. ¿Cuál de los siguientes es un roedor? Qué importante es saber bien la pregunta antes de dar una respuesta. Y eso es algo que los profesores insistimos siempre, ¿verdad? Leed bien el enunciado. Es que no me fijé que había una segunda parte. Que es que creí que estabas preguntando otra cosa. Y qué importante es saber cuál es la pregunta para dar la respuesta, pero en este caso incluso para entender la respuesta que se está dando. En esta sección que vamos a leer de Romanos 9, del 6 al 11, la clave está en entender cuál es la pregunta a la que está respondiendo Pablo. Porque si pensamos que Pablo está hablando de una cosa, podemos llegar a unas conclusiones. Pero si intentamos que está hablando de otra, llegaremos a conclusiones muy distintas, como intentaré que veamos a lo largo de este rato. Vamos a leer el texto primero, vamos a leerlo entero, y luego vamos a intentar ver de qué está hablando aquí Pablo. Empieza a ver el capítulo 9, con esa tristeza en el corazón de Pablo por ver el rechazo de sus conciudadanos, su pueblo, sus compatriotas. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esta sección del 9 al 11 está respondiendo a la perplejidad, por un lado, de los hermanos de Romanos, pero también la tristeza de Pablo por ver que sus propios compatriotas no habían aceptado. Por lo tanto, ese plan del cual Pablo está hablando, ese plan de redención, ¿ha fallado? Si el Mesías prometido a Israel, el propio Israel lo rechaza, ¿qué pasa con las promesas de Dios? Es más, si las promesas de Dios no se cumplen con el pueblo escogido con el que hizo tantas cosas, ¿cómo podemos estar seguros de que las cumplirá con nosotros? Y que no puede ser algo que estamos creyendo en vano. En esta sección, en estos 3 capítulos, Pablo está mostrando, por un lado, esa angustia por la falta de fe de su pueblo. En el capítulo 10 va a mostrar la responsabilidad que ha tenido Israel en querer o no creer y en tropezar en la palabra del Mesías. Pero el capítulo 11 también nos va a recordar que Dios no ha terminado con Israel, tiene todavía unos planes futuros de restauración de esa nación judía cuando acepten de nuevo a Jesús como el Mesías. Y claro, en este capítulo 9 especialmente, tenemos frases que leídas aisladamente nos transmiten una sensación un tanto desconcertante. Dice el 11, aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciera, no por obras, sino por el que llama. Aunque no habían nacido, Dios había decidido ya sobre uno y sobre otro. Versículo 18, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aún en el versículo 20, pues, ¿por qué altercas si Dios ha querido hacer las cosas así? Y este texto ha dado lugar a una fuerte controversia a lo largo de la historia entre visiones muy deterministas de la obra de Dios en la salvación y visiones que ponen más el énfasis en la libertad y responsabilidad humana de creer. Es un debate que lleva 1500 años y Luis nos introdujo un poco en este tema la semana pasada. Entre Agustín y Pelagio, ya en el siglo IV y V, entre calvinistas y arminianos, entre los que ponen más énfasis en la parte de la soberanía de Dios, claramente revelada en la Biblia, y también los que ponen más énfasis en la libertad y responsabilidad humana, también enseñadas en la Biblia, entre el determinismo y el libre albedrío. Y eso, como mencionaré un poco más adelante, no solo es un problema de tensiones teológicas dentro del mundo cristiano y dentro del respeto a la diversidad de énfasis teológicos,
sino que acaba creando divisiones y conflictos en el mundo cristiano, como veremos después. Pero al margen de cuál sea tu convicción en cuanto a las perspectivas más calvinistas o más arminianas, más deterministas o más de responsabilidad humana en la decisión de la salvación, lo importante es darnos cuenta de qué está hablando en este texto. Y este no es un capítulo dedicado a la salvación individual de la persona, sino que está hablando al propósito de Dios en la historia, de cuál es el plan de Dios para Israel y con otros actores del plan de Dios. Por eso es muy importante saber cuál es la pregunta antes de fijarnos en las respuestas que está aquí dando Pablo. Y además Pablo está utilizando un estilo muy retórico. Está como imaginándose un diálogo con un interlocutor que le debate. Es lo que en términos de oratoria se conoce como la diatriba. Tú supones que estás con un orador, das una idea, anticipas la objeción que él puede poner y creas como un diálogo ficticio, ¿no? Y ese es el estilo que está haciendo Pablo para que entremos un poco con él en ese debate. Así que no tenemos aquí una explicación sistemática sobre la salvación particular de cada individuo. De hecho, de eso ha tratado en los primeros capítulos de Romanos y ha hablado de la culpabilidad universal, de la necesidad de la fe personal, de todo eso ya ha hablado. Ahora lo que está haciendo es hablar del plan redentor de Dios en la historia a pesar del aparente fracaso de Israel. Y lo que os invito a que hagamos esta mañana es que nos pongamos como interlocutores de Pablo, que sigamos esa conversación viendo las distintas preguntas y respuestas. Así que sigamos siempre el hilo del texto en cualquier estudio de la palabra, pero sobre todo en un texto donde hay frases aisladas que nos chocan. Hay que tener mucho cuidado de no descontextualizarlas, sino ver qué está queriendo decir Pablo en este lugar concreto. ¿Os parece bien el plan? ¿Aguantáis esta voz cavernosa? No he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme. No es resultado de ir de farra por ahí. Es una laringitis que me tiene un poco perjudicado. Muy bien. Pues entonces, vamos con esa primera gran pregunta que está detrás. Bueno, el apóstol Pablo, aunque aquí no lo formula en forma de pregunta, fijaros que la primera frase del versículo 6 ya nos está anticipando cuál es la objeción, ¿no? No es que la promesa haya fallado. No es que esto ha dejado de funcionar. Pablo está profundamente triste en lo personal, nos lo explicaba estupendamente Luis, y además nos mostraba cómo a lo largo de esta sección constantemente Pablo está abriendo su corazón por lo que implica para Israel. Y esa tristeza de Pablo nos la resume de alguna manera también el Evangelio de Juan, en su prólogo, cuando nos dice que a lo suyo vino y los suyos que hicieron, ¿recordáis? No lo recibieron. Y si los propios judíos no lo reciben, ¿lo vamos a recibir nosotros? Es un poco esa pregunta. La paradoja del nuevo pacto, el nuevo pacto prometido a los judíos, son los judíos los que menos creen y son los gentiles los que entran en él. ¿Cómo podemos resolver esa paradoja? Pues Pablo, entonces, va a mostrarnos que la clave está en entender cuál es la promesa de Dios. La promesa de Dios no es una promesa de tipo nacionalista ni étnico. No es una cuestión de una raza escogida, ni de un linaje humano que va a tener una bendición incondicional, haga lo que haga. Y este es el argumento que está haciendo Pablo aquí en esta primera sección. No es una cuestión de que seas genéticamente hijo de Abraham, sino si eres espiritualmente hijo de Abraham, si estás en la línea de la promesa. ¿Recordáis que hubo una escena en la cual Jesús, los fariseos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Y qué le dice? Vosotros de quien sois hijos es de vuestro padre el diablo. O sea, por cierto, quisieron apedrearle como consecuencia para que veáis lo insultados que se sintieron por considerar que ellos no eran los que tenían todos los derechos como hijos de Abraham. Pues eso es lo que está retomando Pablo, que no es una cuestión de cuáles son tus genes, es una cuestión de cuál es tu fe. Y es una cuestión de cuál es la promesa de Dios. Y además, aquí
Pablo lo que nos está mostrando sobre todo es cuál es la línea de la promesa. La promesa no es una cuestión solamente de descendencia natural, sino de que Dios va seleccionando para cumplir su plan a determinadas personas. Pero primero esta idea, no es una cuestión de ser descendiente físico lo que garantiza el estar en la línea de la promesa. Ese es el primer ejemplo, el de Isaac. Pero el segundo ejemplo es todavía más llamativo, porque es el ejemplo de Jacob y Esaú, donde además nos dice que incluso antes de que hubieran nacido, Dios ya los había elegido. Y aún con una frase, no sé cómo suena esta frase. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué tal os suena? O sea, Dios aborrece a las personas hagan lo que hagan desde el primer momento. Ya tiene sus favoritos y tiene aquellos a los que no quiere saber nada de ellos y los odia. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? Además, en este caso, de lo que estamos hablando no es de la elección personal para salvación. Menudo pieza fue el elegido. Recordáis la vida de Jacob, ¿no? Sino por dónde iba a seguir la línea de la redención. Es decir, el pueblo escogido era una cuestión de que el mayor iba a ser el... No, Dios tenía decidido, por su soberanía, que iba a ser no el mayor, sino el menor. Es decir, que no era una cuestión simplemente de lo natural, sino de cómo Dios iba diseñando su historia. Lo natural era el mayor, y Dios dice, no, el que va a ser el origen del pueblo de Dios no va a ser el legítimo heredero primogénito, va a ser el segundo, va a ser el menor. Y además, en una cita posterior, la cita que hace aquí Pablo está sacada de Malaquías, 1400 años después. Malaquías 1 del 2 al 3. Y lo que vemos en esa cita es las consecuencias históricas de lo que hace el pueblo de Israel y lo que hace el pueblo de Esaú, los edomitas. Y vemos cómo Dios tenía un propósito diferenciado para ambos pueblos. Pero además está simplemente el uso del lenguaje hebreo. La expresión amar y aborrecer no es una definición absoluta de cuál es el corazón de Dios hacia alguien. Era un modismo hebreo, una forma de expresar quién es el elegido o el preferido entre dos. En Deuteronomio, cuando se está regulando el trato en Israel hacia la poligamia, sin entrar ahora a ese tema, hablaba de la mujer amada y la mujer aborrecida. O sea, no te casas con una aborrecida. Pero en un matrimonio polígamo había la favorita. ¿Os acordáis de esos casos del Antiguo Testamento? Y el propio Antiguo Testamento regula, tú no puedes tratar mal a la que quieres menos. Pero si queréis un ejemplo del Nuevo Testamento, cuando en un evangelio se dice, si el que no aborrece padre o madre no puede seguirme, el otro evangelista lo expresa de una manera más occidental, si queréis. El que no me ama a mí más que a su familia. ¿Veis la importancia del matiz? En este caso no es uno es el amado y el otro es el despreciado. No, uno es el preferido para una función y el otro queda en segundo lugar para esta función. No tiene nada que ver con elegido para salvación o elegido para condenación. Aquí está hablando de otra cosa. ¿Quién va a ser la línea? ¿De dos hermanos? ¿Por dónde va a seguir la línea de la promesa? Pues prefiero a Jacob. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y decido por dónde voy a cumplir mis planes. ¿Había algún mérito en Jacob? No. ¿Y algún demérito en Esaú? Tampoco. No era esa la cuestión. Era la cuestión de que Dios tenía planes diferentes para lo que ellos iban a ser en el futuro. El propio Pablo sabe lo que es eso. Porque cuando al que tenía que recibir a Pablo después de su conversión, en Hechos 9:15 se le dice, instrumento escogido me es este para llevarme el evangelio a las naciones y hablar delante de reyes. Es decir, esa idea de que Dios elige a personas para funciones concretas. Y eso es parte de su soberanía. ¿Por qué no eligió a otra persona que no fuera Pablo? Están los planes de Dios, no los nuestros. Pero Dios tenía una función para Pablo.
igual que tenía una función para Esaú. Así que el plan de Dios no había fallado, ni era una improvisación. Aquí no hay un texto que justifique la perspectiva determinista de la salvación. O dicho de otra manera, este texto no se puede utilizar para justificar una posición calvinista de la elección para salvación o condenación, porque no está hablando de eso. Yo os traigo una cita que me parece muy valiosa, porque es una cita de un autor que se identifica a sí mismo como calvinista moderado. Y cuando está comentando este texto dice que el hecho de que Esaú fuese aborrecido tiene que ver con la línea de las promesas y no con la salvación personal de cada uno de ellos. Ojo, y esta es una persona que cree en esa elección incondicional de Dios. Pero en otros lugares de su comentario dice, pero esta doctrina la vemos en otros textos, no en este. ¿Entendéis la diferencia? Pues me parece importante traer la cita de este autor, al que por cierto muchos conocemos personalmente. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar de esta sección inicial es que el verdadero Israel es resultado de la promesa de Dios, no de un privilegio étnico ni genético. Que Dios diseña su plan y selecciona soberanamente a los protagonistas de la historia, porque Él es el que hace el plan y sabe con quién quiere hacer determinadas cosas. Es más, a Israel le recuerda, no por ser vosotros mejores, no, es por amor a vosotros y a los padres que sigo haciendo el plan con vosotros. O Pablo, en Romanos 3, un poquito, lo hemos estudiado unos meses atrás. Pues ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues muchas, porque Dios les ha dado una serie de bendiciones, es verdad. Pero eso no significa que estemos hablando de la salvación personal. El problema no es el plan que fallase, el problema es la respuesta también, que unos están dispuestos a seguir el plan de Dios. Pero vamos a ver que en la historia también hay muchos que se oponen al plan de Dios en la historia. Pero ante esta pregunta, ante esta realidad de que Dios decide cómo lleva a cabo su plan, el interlocutor de Pablo dice, bueno, entonces esto es injusto que Dios actúe de esta determinada manera. Este hecho de que Dios seleccione a unos u otros para llevar a cabo su plan no es una manera de discriminar y de no dar oportunidades a otras personas. En ese tablero de la historia en el cual Dios va seleccionando personas, familias, naciones, ¿por qué unos siguen adelante integrados en el plan de Dios y otros en cambio fracasan? Pues ante esa duda que podía plantear el interlocutor, Pablo va a pasar a otras dos lecciones. Fijaros que ha cogido dos lecciones de dos personajes bien conocidos por los oyentes y por todos los que conocemos la historia bíblica, y ahora va a hacer lo mismo con un momento crucial en la historia de Israel, que es el Éxodo. Y entonces aquí viajamos a ese momento en el cual Israel sale de Egipto. Y de nuevo, lo que está ocurriendo en el Éxodo no es una cuestión de la fe personal, sino que es una cuestión de la liberación nacional y el llamado del pueblo y la obra de redención nacional que hace Dios en Israel. Y precisamente este texto en el que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. También parece una expresión como de arbitrariedad, ¿no? Al que yo quiera. Y al que no quiera, pues se queda sin mi amor y sin mi misericordia, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo le dice Dios esto a Moisés? ¿En qué momento concreto de la historia del pueblo de Israel? Pues también nos encontramos con una circunstancia de todos conocida. Dios rescata a Israel. Los saca de Egipto. Ven las maravillas de lo que ocurre en el mar de juncos o mar rojo, donde Faraón es tragado por las aguas. Es decir, el poder de Dios está ahí a la vista, ¿no? Obrando en favor de su pueblo. Moisés sube al monte a recibir la ley, las tablas, y cuando baja del monte, ¿qué se encuentra? Al pueblo de Dios adorando a un becerro de oro que según Aarón él echó el oro al fuego y salió el becerro y debió ser obra de Dios. Es decir, un pueblo que había vuelto a una idolatría
grosera en todos los sentidos. ¿Qué merecía Israel? Éxodo 33, 32, 10. Dios le dice a Moisés, mira, déjame ahora que los fulmino a todos y de ti levanto una nación. ¿Qué se merecía Israel? El juicio. Se merecía que Dios los castigase por su pecado injustificable, casi imperdonable, diríamos nosotros, y que Dios continuase su plan. ¿Y qué hace Moisés? Interceder delante de Dios para que Dios perdone a su pueblo, para que Dios vaya con Israel. Y entonces le pide Dios, muéstrame tu gloria. Y en ese momento en el que Dios le muestra su gloria, lo que le expresa es, yo soy el Señor, que hago misericordia a millares. Por eso, lo que Dios le está diciendo, yo voy a tener misericordia, porque yo quiero tener misericordia. Es decir, no, ¿estaba Dios obligado a perdonar a Israel? No. Pero por su misericordia, perdonó a Israel y siguió adelante. ¿Merecía esa segunda oportunidad? En absoluto. Dios decidió perdonarle y seguir con su plan. Por eso dice el texto, no depende ni del que quiere ni del que corre. Es decir, no es algo que tú te puedas ganar. La misericordia de Dios no es un premio. La misericordia de Dios no es un mérito. No es que tú digas, bueno, pues si cumplo con todos estos preceptos, Dios me va a perdonar. Eso es todo lo contrario a la fe bíblica. Dios tiene misericordia porque Él quiere tenerla. Porque Él, ¿cuál es uno de los atributos que le define como ser? Dios es amor. Y ese amor se expresa en la compasión a aquel que ha caído. La salvación siempre es iniciativa y soberanía divina. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. No hay nada que podamos aportar para merecerla. Y si Dios no interviene activamente en nosotros, iluminándonos por el Espíritu, llamándonos por su palabra, no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Cualquier enseñanza bíblica sobre la salvación no puede dejar de lado esta iniciativa y soberanía divina. Nada es mérito nuestro. Nada. Dios tiene misericordia porque quiere tenerla, no porque esté obligado a tenerla con nadie. ¿Y sabéis cuál es la tragedia posterior? Que Israel creyó que esa misericordia era un seguro a todo riesgo. Y que daba igual lo que hicieran como nación, que Dios siempre iba a salir en su favor. Y sin embargo vemos cómo en la historia de Israel Dios tuvo paciencia y paciencia y paciencia, pero también tuvo juicio sobre su propio pueblo. Incluso Jesús les dijo, el reino se os quitará y será dado a otros, porque vosotros no habéis creído. Así que Dios no es injusto, porque Dios muestra misericordia sin tener obligación de mostrarla. Vale, pero entonces ahora vamos a la otra parte, el tema de Faraón. Y aquí se nos dice, versículo 18, de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, unos sí y otros, Dios ya te ha condenado, no tienes nada que hacer. A que leído así parece que está diciendo eso el texto, ¿verdad? Pero ¿a dónde tenemos que ir otra vez? A la historia que está contando aquí Pablo. No podemos coger la frase aislada. Pablo lo que está haciendo es hablarnos de lo que pasó con Faraón. ¿Y recordáis la historia de Faraón? Cómo Moisés llega. Tenemos en el capítulo 5 y versículo 1, y sé que estoy dando muchas citas sin leerlas, pero las estoy diciendo para que los que queráis las podáis anotar y luego buscarlas. Y si alguna no es correcta, me decís, oye, ¿qué has citado ahí? ¿Vale? El 5.1 es cuando van delante de Dios, delante de Faraón, en nombre de Dios, Moisés y Aarón, y dicen, deja ir a Yahvé, Jehová, el Dios del pacto, que me acaba de revelar su nombre, dice, deja ir a mi pueblo. ¿Y sabéis cómo responde Faraón? ¿Y quién es ese Yahvé? Para que yo deje ir a su pueblo. Es decir, ese rechazo frontal de Faraón. Y rechazo que Dios conoce de antemano, claro. Pero lo que vemos es que a pesar de las señales
que Faraón está viendo. ¿Qué es lo que hace vez tras vez en las primeras plagas? Faraón endureció él su corazón. Fue él el que rechazó la oportunidad de servir a Dios, de obedecerle. ¿Que Dios ya lo sabía? Por supuesto, es la presciencia de Dios, de la que también nos habla Pedro. Pero Faraón fue responsable de su propio endurecimiento. Incluso los hechiceros le dijeron, este es el dedo de Dios. Los demás lo estaban viendo. Y Faraón dijo, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Pero aquí, ¿quién endurece el corazón? ¿Dios o el Faraón? ¿Lo veis? Es el Faraón mismo el que rechaza el mensaje de Dios. Es una decisión personal, aunque conocida por la presciencia de Dios y que Dios va a utilizar para llevar a cabo sus planes en la historia. Es más, Él dice, para esto te he sostenido, te he levantado. No dice, para esto te he creado, para destruirte, no. Para esto te he mantenido, te he levantado, te he dejado ser Faraón y no te he juzgado antes. Esa es la paciencia, soporta incluso los vasos de ira. Te he mantenido para demostrar quién soy yo. Es decir, incluso esta resistencia de Faraón va a ser la oportunidad que Dios utiliza para mostrar su poder y hacer una obra portentosa que dura por los siglos de los siglos. Pero llegó un punto en el que ya no era Faraón el que endurecía el corazón. Ya Dios le endureció. ¿Recordáis cómo empieza Romanos? Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propios caminos. Y esto sigue siendo una advertencia solemne de aquel que, habiendo escuchado y habiendo endurecido su corazón, puede llegar un momento en que ya su corazón no responda y haya un endurecimiento judicial de parte de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo que ocurrió con Faraón. Que Dios endureció a Faraón porque Faraón no quiso humillarse ni aceptar el plan de Dios para él. Tiene por lo tanto un sentido histórico. Éxodo 9:16 dice, te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Éxodo 9:16 en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Él demuestra su soberanía. Pone reyes y quita reyes. Y deja que en la historia haya un Nabucodonosor que destruye el templo y un Ciro que financia su reconstrucción. Porque es Dios quien va llevando adelante los planes de la historia. Y el versículo 18 lo que hace es reivindicar la soberanía de Dios. Dios es el que actúa con misericordia, pero también el que juzga y condena cuando los seres humanos insisten en rechazar su mensaje. Concede misericordia, sí, pero también concede el rechazo de aquel que quiere rechazarlo. Dios interviene activamente en la historia de redención, no con arbitrariedad, es paciente incluso más allá de lo razonable, sino movido sobre todo por su misericordia. Si oís hoy su voz, nos dice Hebreos 13:15, no endurezcáis vuestros corazones. Y sabéis, esa palabra endurecer, nosotros la utilizamos frecuentemente en contextos médicos. ¿A cuánto les preocupa que ese exceso de colesterol, de ibéricos, de cositas ricas, acabe produciendo una arteriosclerosis? Es la misma palabra, es la idea. Y sabéis, no viene de golpe, es un proceso. Y eso ocurre con el endurecimiento del corazón. Pero entonces, claro, si es Dios el que mueve los hilos, ¿por qué pues echa la culpa a los que actúan de una manera u otra? Esa es la siguiente objeción. Me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y lo que vamos a ver aquí es cómo el plan de Dios va a seguir avanzando conforme a sus planes. Recordad que estamos hablando de planes en la historia, de cómo Dios interviene, elige un pueblo, permite a un faraón estar actuando hasta que su juicio cae sobre él. Entonces, ¿cómo Dios sigue moviendo los hilos de este plan? Si Dios controla la historia, ¿por qué acusa a los que lo rechazan?
Los versículos 19 y 23 son quizás de los más controvertidos a la hora de interpretarlos. Tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción y para mostrar las riquezas de su gloria, los mostró para los vasos de misericordia que había preparado de antemano? De nuevo, una lectura aparente, sacada de su contexto, nos puede mostrar que unos están predestinados a la condenación y otros a la salvación. Algunos incluso utilizan esto para defender la doctrina de la reprobación o el decreto horrible, como lo llamaba el propio Calvino. Dios está decidiendo quién se salva y quién se condena directamente poniendo su mano sobre unos u otros. Es más, si esa doctrina no estás muy a gusto con ella, te pueden contestar: ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿Pero es de eso de lo que está hablando el texto realmente? Y hago un paréntesis espero que de solo un minuto, para hacer mención a cómo estos temas pueden ser tremendamente divisivos. ¿Sabéis? Yo personalmente y como Consejo de Ancianos entendemos que hay una diversidad de maneras de entender estos textos legítimas. Hay en el campo calvinista y en el campo arminiano posiciones extremas que no son bíblicas, pero hay muchas otras que lo que intentan es reconciliar esta doble realidad que nos enseña la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y conjugar eso no es fácil. Por eso es importante que estos temas se aborden de una manera no polémica, sino global, e intentando comprender unos argumentos y otros. Y sobre todo, no descontextualizando los versículos, que es lo que a veces ocurre con estos versículos de Romanos. Por lo tanto, si eres calvinista, bienvenido. Y si eres arminiano, también. Porque no es un problema de cuál es tu énfasis teológico en este campo tan debatido. Pero si crees que lo único bíblico es ser calvinista, o si crees que lo único bíblico es no serlo, te diríamos: cuidado en qué camino estás entrando. Porque estás convirtiendo una doctrina no en fuente de comunión, sino de división. Y os digo con tristeza, eso está pasando en España hoy. Y en nuestras asambleas de hermanos se han infiltrado corrientes neocalvinistas, que no es que defiendan un punto de vista específico con determinadas doctrinas, sino que se consideran que si no las defiendes, no eres una iglesia verdaderamente bíblica. Y por lo tanto son combativos, proselitistas y divisivos. A los tales evita, sinceramente. Podemos debatir sobre distintos temas, pero lo que no podemos es romper el pueblo de Dios por una cuestión en la que es difícil. Llevamos 1500 años de teólogos debatiendo sobre el tema, por lo tanto seamos humildes todos. Temas en los cuales es difícil llegar a una conclusión definitiva. No sé si me he explicado bien. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Recordemos el hilo argumental de este texto. Está hablando no de una salvación individual, sino sobre todo de los planes de Dios en la historia de Israel y en la historia de la humanidad. Si Israel se ha endurecido, pero Dios es el soberano, ¿por qué puede echarle la culpa de no haber creído? Y entonces Pablo acude a otra imagen, otra vez, a dos imágenes sacadas del Antiguo Testamento. La imagen del barro. Y cuando nos vamos a Isaías o a Jeremías, y especialmente el texto de Jeremías 18, los primeros versículos de Jeremías 18, ahí precisamente de lo que está hablando es de que Dios toma el barro, lo moldea e incluso lo restaura y dice: y si os volvéis a mí, no os restauraré. Es decir, no está hablando de que Dios utiliza el barro de una manera arbitraria, sino que Dios es el que puede transformar, moldear la historia
Pero hay de aquel que se resiste a ser moldeado por Dios. Y de eso está hablando Pablo en estos versículos. El énfasis es restaurador. Y además utiliza aquí una comparación que, una vez más, depende cómo la traduzcas, la puedes interpretar de una manera u otra. Dice que hace vasos de honra y vasos de deshonra. Y no sé qué es lo que entendéis por eso, pero no dice vasos de salvación y vasos de condenación. ¿A qué no dice eso? Y Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:20, habla también de que en una casa hay utensilios, unos para un uso honroso y otros para un uso deshonroso. Vamos, que tenemos cazos y vacinillas, que tenemos loza fina, que sacamos solo en fin de año o en Navidad, y tenemos el Duralex de toda la vida, que si se rompe no nos para nada, bueno, no se rompe, no hay quien rompa un Duralex, pero ¿entendéis? Dios tiene unos instrumentos para unos fines muy concretos y va trazando su plan, y otros para otros fines. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar por qué Dios elige a unos para un plan y a otros para otro? Vuelvo a decir, no estamos hablando de salvación, sino de los planes en la historia. Es el que moldea, es el que moldea la historia y lleva adelante su plan. Unos con una función y otros con otra. No está hablando de salvación. Porque cuando Dios habla de cuál es su corazón hacia la salvación de la humanidad, dice expresamente: yo no quiero la muerte de nadie, no quiero la muerte del impío, sino que se salve. Ese es el corazón de Dios. Dios, en Ezequiel 18 lo podéis leer, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús dice: ¿cuántas veces, Israel, quise juntaros, pero tú no quisiste? Y Pedro nos dice que Dios tiene paciencia para con todos, porque no quiere que nadie perezca. Por lo tanto, estos versículos no tienen nada que ver con esa posible doble predestinación. Pero Dios es soberano para decidir cuándo actúa y juzga a unos o a otros. Y aquí vamos a este último versículo que podemos tratar en esta mañana. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y Él, para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él había preparado de antemano. Y fijaros en esta asimetría. Los vasos de ira no dice quién los prepara, sino que se prepararon. Y eso es una ambigüedad deliberada. Pablo no dice que Dios preparó los vasos de ira, sino que se prepararon. Faraón fue un vaso de ira. ¿Quién preparó el corazón de Faraón para ser vaso de ira? No, no fue Dios, fue Faraón. Fue Faraón el que preparó su corazón. Y Dios después ejecutó su sentencia sobre él. Así que ojo, con no hacer decir a la palabra lo que la palabra no dice. ¿Pero quién preparó los vasos de misericordia? ¿Se prepararon ellos mismos para recibir misericordia? ¿Puede alguien prepararse para merecer la misericordia de Dios? No, lo dice el texto. Los vasos de misericordia que Él había preparado para recibir su amor y su salvación. Sin la intervención activa de la gracia, nadie podría recibir el amor de Dios. Y esa realidad, que va a hacer que los gentiles, de forma inesperada para muchos, entren a ser bendecidos por Dios, termina el capítulo diciéndonos que ya había sido profetizado, que llamaré a los que no eran pueblo y los voy a convertir en pueblo mío. Y que Dios, a pesar de todo, sí, va a juzgar a Israel, pero también va a tener misericordia de ellos. Y el problema de Israel, como vemos en los versículos 30 y siguientes, y lo veremos la próxima semana, su problema fue que pues diremos que los gentiles que no iban tras de esto han alcanzado la justicia, pero Israel no. ¿Por qué Israel no lo alcanzó? Ese es el episodio de la semana que viene. Por lo tanto,
podemos tener la convicción de que el plan de Dios se cumple. Porque el verdadero Israel, el verdadero plan de Dios viene a través de la promesa, no de la biología, ni los estados actuales, ni futuros. Es una intervención soberana de Dios. Podemos tener confianza en la justicia de Dios, porque la misericordia es un regalo inmerecido, no un salario, no algo que Dios deba a nadie. Y también confianza con la soberanía, porque Dios moldea la historia de la humanidad, pero sin que eso reduzca la responsabilidad humana de ser un corazón dispuesto a escucharlo. Así que podemos fiarnos del plan de Dios. Podemos saber que sus deseos son de bendición para todo aquel que cree en Él. Pero yo me quedaría con esa última advertencia. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Espero que esta poco sonora disertación o predicación o clase en esta mañana os ayude a entender este capítulo difícil. Si no es así, os agradezco que me lo digáis, porque estaré encantado de conversar con vosotros para intentar entender juntos qué es lo que Dios nos está diciendo aquí, acerca de algo tan importante como son sus planes, pero también para que podamos descansar que no tenemos un Dios arbitrario, sino un Dios que le mueve la misericordia y la paciencia de dar oportunidad para salvación. Y Señor, yo te doy muchas gracias, porque aunque hay cosas de las que escribe Pablo que son difíciles de entender, como dijo Pedro, y que es fácil retorcerlas, a la vez, tú nos das la capacidad de leer, de comparar, de ver tu palabra y sobre todo de buscar la dirección de tu Espíritu para edificar juntos la Iglesia. Señor, no nos dejes que utilicemos ninguna enseñanza bíblica legítima como arma de ataque o defensa entre tu pueblo. Que podamos edificarnos mutuamente y sobre todo proclamar que es tiempo aceptable de salvación y predicar tu palabra para que todo aquel que la escuche por la obra del Espíritu Santo pueda convertirse en un vaso de misericordia que tú utilices en tus planes de la historia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.